volviendo un poco a los calendarios que yo tenía preparados y saltando en este caso también un poco en el tiempo, vamos a entrar en lo que es el calendario copto, porque es un poco para reencauzar, ¿no? Porque es de donde se basa también en bastante manera el calendario romano juliano, ¿no? Está bastante influenciado por el calendario egipcio y por el calendario copto, que está basado en el calendario egipto. El calendario copto se hizo oficial en Egipto alrededor del año 30 o del año 26. Y es curioso que los nombres de los meses o de los años están relacionados con muchos de los dioses también egipcios y con el calendario, por lo tanto, que tenían los egipcios antiguamente. ¿Qué es curioso de todo esto? De los meses. Pues hay varios que tienen vinculación con deidades egipcias, ¿no? Por ejemplo, tenemos directamente el de Hathor, que directamente pues lo llaman así, ¿no? Tenemos también otro mes que sería el mes que se llama en copto de Kiyak, que viene del egipcio clásico Ka-her-ka, que quiere decir espíritu sobre espíritu, que era una fiesta egipcia. Ya sabéis que los egipcios tenían varios rituales precisamente sobre el alma, como insuflar aliento de vida a las deidades o que esas deidades lo insuflaran y tal, y esta era una de sus celebraciones religiosas, ¿no? Este espíritu sobre espíritu que celebraban precisamente pues en este mes, y por eso pasó al copto como Kiyak o Kojiak, depende de los diferentes coptos, porque los coptos tienen un montón de dialectos, entre otra cosa porque como el egipcio clásico no se sabe cómo se pronuncia exactamente. Una de las teorías que hay acerca de cómo se pronunciaría el egipcio clásico es que dependiendo de la ciudad llegó a un punto en el que cambiaban la vocalización, es decir, las vocales con las que se pronunciaban las consonantes, porque los egipcios no escribían las vocales. Es como en todas estas lenguas antiguas que se escriben puras consonantes, ¿no? Entonces ya hay que saber el idioma para saber exactamente cuál es la vocal que va, pero en egipcio no se sabía. Bueno, no se sabe ahora, ellos claro sí que lo sabían hablar, los que lo hablaban, por eso los nombres tienen como diferentes versiones, ¿no? Sobre todo de los dos dialectos del copto que más se han extendido, que serían el sahídico, que es el más famoso, ¿no? El copto sahídico, o el boáirico, que es también muy famoso y conocido porque es en el que se conservan como la gran mayoría de textos sagrados más antiguos. Entonces, pues los nombres de los meses coptos pues tendrían principalmente estas dos versiones, pero si buscáis pues podéis encontrar que en algunos de los dialectos del copto, que tiene como 6 o 7 dialectos al menos conocidos y así, pues puede variar un poco, ¿no? En algunas de sus vocales y también de las consonantes. Luego también teníamos otro de los meses, que es el mes de Meshir o de Ashmir, que viene precisamente de una palabra que en egipcio clásico es el nombre de una fiesta y también es un objeto, que es una cesta que se utiliza en esa fiesta. Es una cesta en la que llevaban ofrendas religiosas y entonces por tanto no tiene como una traducción, ¿no? Lo que sería ese objeto. O sea, lo han llamado porque en egipcio clásico la gran mayoría de las consonantes como que se han dicho que se pronuncien con E para que nos podamos entender entre todos, ¿no? Entonces sería el mejejer, pues el mejejer sería esta como
cesta que utilizaban y también el nombre de la fiesta. Y de ahí precisamente vendría el nombre del mes. Luego también teníamos otro mes que sería Fanemot o Baramat, que viene del copto, o sea, del egipcio clásico, Pa en Imen Hetep, que quiere decir fiesta de Amenofis o de Amenhotep, ¿no? Entonces, pues esta sería como también la relación que tiene, pues con, en este caso, un dios, ¿no? Ya sabéis que hay en Egipto los dioses, los faraones y en algunos casos los animales, pues eran directamente como representaciones de los dioses o personificaciones o encarnaciones como de esos dioses. Luego también teníamos otro nombre relacionado con las celebraciones, que sería el mes de Farmuti o de Baramuda. Depende también de ya os digo, de los coptos o también de el nombre que luego se ha readaptado en árabe, ¿vale? Que también cambia porque, como sabéis, pues los musulmanes conquistan Egipto, entonces desde ahí es como el idioma oficial que tienen, ¿no? Y sustituiría al copto. Y en este caso, la etimología de este mes vendría también del egipcio clásico, que significa Dios, fiesta de la diosa de la cosecha, Renunetet, que es el nombre como que se le da de reconstrucción, ¿no? Porque esto tampoco, como ya os he dicho, no sabemos exactamente cómo se pronunciaba, pero se ha acordado, pues en este caso sería Pa en Reneneut, que es eso, fiesta de la diosa de la cosecha, Renenutet, que es como lo hemos llamado nosotros, ¿no? Pero tampoco sabemos cómo se llamaba exactamente esta deidad. El noveno mes, que sería el de Pashon o el de Bashash, que en egipcio clásico directamente pues sería fiesta de Honsu, ¿no? Que era uno de sus deidades también principales, pues igual Paen Honsu, porque en egipcio clásico Paen quiere decir pues fiesta de, ¿no? Que no es que sea Pael, porque en egipcio es un chiste, pero que claro, si no habéis estudiado egipcio no lo pilláis. Es que en egipcio clásico no existe la L, ellos no pronunciaban L, no existía la L. Luego en el egipcio moderno sí, pero en clásico no. Entonces ellos no podían decir pa en él, ¿no? Sino... Vale, pues... Luego tendríamos también el mes de Paoni o de Pauna, que vendría también de una festividad que tenían los egipcios, que era la festividad del valle. Esta festividad o fiesta del valle, Pa-en Inet, es la que daría el nombre de Paoni, ¿no? Pa-en Inet, Paoni. Y luego tenían el mes de Epep o de Abib, que vendría también del egipcio clásico, Ip Ip, pero que no se sabe qué significa Yip Yip. Hay muchas palabras, muchas frases en egipcio clásico que a día de hoy todavía no se sabe qué significa. Es decir, que en muchas traducciones de muchos textos y tal, los autores pues no lo pueden traducir. En muchos casos pues añaden un pie de página y ahí abajo especulan, pero que pues no se sabe, y esta es una de esas palabras, ¿no? Que en concreto además yo intuyo que pues puede ser seguramente el nombre de una festividad que no hemos conocido, que debió de quizá ser eliminada. Y no es esto solo que lo piense yo, ¿no? Yo es que lo pienso porque lo he leído de egiptólogos, ¿no? O de sobre todo estudiosos del idioma egipcio clásico, ¿no? Porque hay muchos egiptólogos que no han estudiado como tal egipcio clásico, entonces a veces se pierde un poco. Entonces yo me baso también en lo que contaban ellos, y en este caso pues no se sabe, pero se intuye que puede ser el nombre de una festividad, puesto que los dioses sí que eran conocidos, ¿no? Entonces no sería el nombre de un dios. Luego tenemos el 12º mes, que sería el de Mesore o el de Misra, que sería precisamente el significado
nacimiento de Ra, porque viene de una palabra, o bueno, una frase en egipcio clásico que es Mesut Ra. Y Mesut Ra, pues justo, ¿no? Mesorá o Mesra, pues que sería en copto, pues ahí está, ¿no? Mesut Ra, pues el nacimiento de Ra, que era precisamente cuando se celebraba en ese mes, ¿no? Era todo un mes dedicado al dios Ra, que pues en la gran mayoría de épocas, de etapas de Egipto, ya sabéis que era como la deidad principal, ¿no? Y luego tenían, que esto es lo curioso, mira qué cucos los, los coptos, que habían llegado a la conclusión de añadir un 13º mes para ir corrigiendo ese desfase que hemos visto que existía en el resto de calendarios antiguos, de que cada cierto número de años había que hacer como un recuadre de tiempo, ¿no? En el propio calendario de Enoch hay como unos años jubilares que se recuadran cosas, que también luego está relacionado con la purificación, con ciertas cosas, ¿no? Del mundo, de la naturaleza del ser humano, de la realidad que nos rodea y tal. Y ellos pues lo reordenaban pues de vez en cuando, ¿no? En ciclos de cada X años. Pues los coptos decidieron dejar el año ya totalmente corregido, de modo que no fuera necesario revisarlo más. Es decir, que era un modo de tener un calendario ya bastante ajustado, para no tener luego que volver a readaptarlo o que tener otras cosas así más raras, ¿no? Como hemos visto, de tener que volver a recambiarlo o quitar 11 días de repente o cosas así, ¿no? Y pues el calendario etiópico está basado en la partición de los 13 meses coptos, pero como los etíopes encontraron precisamente los nombres relacionados con las festividades de los dioses egipcios y con la etimología de los nombres de los meses, ellos cambiaron el nombre a los meses para que no estuvieran relacionados etimológicamente con las antiguas deidades, y así dejar los nombres de sus meses totalmente limpios. A día de hoy también los etíopes, ellos a sus días no están relacionados con los dioses, sino que simplemente se llaman el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto. Lo que pasa es que están colocados diferentes. Para el mundo etíope y en el concepto antiguo, es decir, esto también es en el mundo hebreo, en el mundo arameo, los días son diferentes. El día empieza diferente, empezaría como por la noche. Por eso cuando leéis las escrituras, ¿no? En el Génesis, y fue la noche y la mañana, y así fue el primer día. Viene primero la noche y luego la mañana, ¿no? Porque va como en ese orden y no al revés, como el concepto que tenemos nosotros. Y además también los días se cambiaron. Es decir, el primer día para nosotros es el domingo. En Yid el domingo se llama el primero, es el primer día. Ihud. Entonces viene de esa raíz, ¿no? Aleph, la H y la D, que es uno, una cosa, hacer una vez, es como esa raíz, ¿no? Entonces sería el primero, así, literalmente, Ihud, el primero. Y ya a partir de ahí, el domingo es el primero, luego el segundo sería el lunes, el tercero sería el miércoles, y así pues iríamos, ¿no? Fijaros que el jueves, que es James, el quinto, James, está relacionado fonéticamente, ¿no? Con el propio nombre que se entiende original. Luego tenemos también el viernes, que en este caso en Yid se llama Arp, que quiere decir caída de sol. ¿Por qué caída de sol? Esto es un concepto muy interesante, porque como os he dicho, la caída de sol es cuando comienza, es el final del día, ¿no? O sea, empieza como el concepto de la noche, es cuando empieza el día.
Entonces, en la caída del sol del viernes empieza el Shabbat. Entonces, por eso a ellos como que la etimología de ese ARP, que sería directamente como el viernes, se entiende que viene y deriva de eso, ¿no? Precisamente como de relacionado con esa vigilia, porque al día siguiente viene el Shabbat, que es el día de descanso. Me pregunta Suyud en el chat, ¿puedes ir bajando el archivo? ¿Qué archivo? Ah, la pantalla compartida. Sí, claro, la voy bajando, porque tengo aquí apuntado y tal. No sé si andabas ahí copiando o lo que sea. Tampoco esto es que sea, o sea, me he hecho yo así un escrito un poco rápido por si se me piraba algo, ¿vale? Y por tener así un poco, pues, de los apuntes y cosas que tenía por ahí. Entonces ellos vale, pero espera, que si no me pierdo. Los coptos entonces tenían ese último mes, que es el mes que reúne los días sueltos, ¿no? Los días epagúmenos, que sería, y por eso en Git también lo llaman pegumen, que es como ese último mes, el mes 13, que reúne los días que hay que añadir al año para que queden perfectamente ajustadas. Entonces este calendario etíope es de 365 días y se añaden 4 años cada año bisiesto, ¿vale? Porque ellos tienen también, no lo llaman bisiesto, pero tienen también como ese concepto, ¿no? Que cada 4 años igual hay que ajustar ahí, por lo que hemos dicho desde el principio, ¿no? Que dijo Sista Checa, Laura, al principio también del reasoning, que como hemos intentado medir desde el principio del tiempo, pues hemos ido corrigiendo y corrigiendo y corrigiendo, ¿no? Los calendarios para que cada vez fueran un poco más precisos y no tener que andar pues haciendo esto de repente un año de la que liaron, ¿no? Cada vez que cambiaron de un calendario a otro, que había ahí que andar ahí haciendo cálculos, un montón de sabios y luego obligar, ¿no? Al resto de la población o del mundo a que de repente lo cambiaran al que tú querías. Entonces, en Etiopía, como os decía, no tienen año bisiesto, ¿vale? Ellos, en ese ciclo de 4 años, cada año es un año que se le da el nombre de un evangelista. Entonces, pues, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pues el año de Lucas, el año que cae en Lucas, es el año bisiesto, que llamaríamos, o que entenderíamos nosotros, como bisiesto para nosotros, ¿vale? Es el año que de repente, pues, pum, el mes de Pegumen, pues tiene un día más, que hay que añadirle ahí como para que cuadre, ¿no? Entonces, en ese justo año de Lucas, o que nosotros entenderíamos como bisiesto, es en el que de repente a Pagumen se le añade un día más y son 6 días. Ese es el nombre que viene precisamente del griego, porque sabéis que el copto es un idioma que se escribe con letras griegas, además de otros 7 caracteres que tuvieron que añadir nuevos para unos fonemas de consonantes que existen en egipcio clásico y en copto, pero que no existen en griego, ¿no? Ellos tenían otros fonemas más, digamos, del mundo semítico y tita y así, ¿no? Y entonces, pues, tuvieron que readaptar, pero es básicamente la escritura griega, ¿no? Entonces, si sabéis leer griego, aunque se reconocen las letras, el copto más o menos lo podéis entender, ¿no? Más o menos. Entonces, pues ellos tienen muchas palabras, los coptos, de origen griego, igual que tienen también, obviamente, muchas palabras de origen egipcio.
claro, son egipcios, ¿no? Entonces, los que utilizan el copto. Entonces, pues bueno, este nombre de Pagómeno no me acuerdo exactamente qué quiere decir, pero deriva del griego, de la etimología griega, y es algo así como, está relacionado con eso, ¿no? Como con eh, poder recontar, o para que sea así más exacta las cosas. Y pues qué más curiosidades del así calendario Giz. Pues bueno, pues básicamente eso que os contaba, ¿no? Que no está relacionado con los dioses, digamos los nombres del calendario. Tampoco está relacionado los nombres de los días con los dioses. Y bueno, pues como curiosidad también ellos cuentan las horas de manera diferente. El- para los etíopes tampoco ellos tienen cambio de hora, ¿no? Que tenemos nosotros cada ciertos meses, pues adelantamos o atrasamos la hora. Ellos no hacen ese tipo de cosas, no tienen ni cambios así de hora ni nada, sino que se mantiene el tiempo siempre fijo, ¿no? Como existía también en el mundo antiguo. Ahora sí. No, y lo de la, también eso molaba lo de la de contar horas, lo del contar de las horas que es diferente y nosotros lo vemos muy normal decir la 1 de la mañana o las 2 de la mañana, las 3 de la mañana y luego decir, no, nos vemos a las 10 de la mañana y cuando llega alguien de fuera se raya porque nosotros lo entendemos porque nos hemos criado con eso, pero es muy raro hablar de las 10 de la mañana que sea la 1 de la mañana, cosas muy diferentes en el día, ¿no? Y me refiero a, ¿sabes? Que para ellos la 1 de la mañana es la primera del día, que es las 7, empieza a las 6 de la mañana, el alba. Es todo mucho más lógico, ¿no? Que lo que estamos acostumbrados a. Pues sí, sí, ¿No? sí, sí, sí. Totalmente de acuerdo, sí. Eh, es que siempre lo comentamos y aparte de que empiece el año en septiembre, eso también lo quería mencionar, que no sé si ha quedado más. No es tan referido lo de los nombres a deidades y tan más bien a la organización de cómo es más intuitivo. Empieza el ciclo escolar en septiembre, muchas veces uno no siente que en medio del invierno pues haya cambiado tanto el 1 de enero algo, pero en septiembre sí sabes que ha cambiado algo, es que sí caen las hojas. Y, lo de las horas me parece muy interesante. Cómo medir las horas en el día y que sean, empieza la primera hora a las 6 del alba y luego pues no sé cómo sigue, pero o sea, eso explícalo tú si quieres. Claro, ese además no es un concepto solo etíope, o sea, os invito a que en vuestras Biblias de repente lo miréis, que eso por lo tanto estaba también en el mundo arameo y en el mundo hebreo, ¿no? Porque viene precisamente en esos textos. Es más, cuando lo sabemos, que también el mundo babilonio, por lo menos en la época en la que el pueblo hebreo estuvo allí deportado, seguía midiendo o compartían ese orden que ha explicado muy bien Laura, si está checa, del tiempo. Es decir, que la primera hora era la primera hora del día. ¿Y cuándo empezaba el día? Cuando salía el sol. Entonces, ¿qué es? Entre las 5, 6, 7 de la mañana aproximadamente. Pues cuando sale el sol, la primera hora. ¡Bum! Vale, pues la primera hora, luego la segunda hora, la tercera hora, la cuarta hora, la quinta hora, la sexta hora y así, ¿no? Y así es como calculaban ellos el tiempo. Entonces en muchos textos bíblicos a veces como que no se entiende, ¿no? Cuando eso lo quiere traducir a veces un autor, dice, wow. Y por eso muchas veces los lingüistas tienen que conocer también, ¿no? Y empaparse de la cultura y de cómo pensaban en aquella época todas esas gentes, porque es importante, ¿no? Para fechar las cosas. Así todo cobra mucha más lógica cuando cuentan las cosas, ¿no? Y a la tercera hora, no sé qué tal, le rugía el estómago. A la tercera hora, y tú dices, joder, las 3 de la tarde y no ha comido. No, 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 no. La tercera hora, pues O, fíjate, es a las o 9 cosas de la que yo mañana. pequeña no entendí, perdona que te he cortado, que estabas hablando de no entenderlo y yo no entendía lo de las 12 de la mañana.
las 12 de la... Es que ahora no sé qué decir, perdón. Del mediodía. No sentía que habían pasado 12 cosas, si era tan pronto. O sea, de verdad, estoy hablando desde mi cerebro de niña, hoy vuelvo atrás. Y 12 no entiendo bien, ¿no? No sé, nos acabamos de despertar a las 9 y ya han pasado las 9. ¿9 de qué? No sé, cuesta de entenderlo de pequeño. Ahí puedo decir una cosa sobre eso. Por supuesto. Yo creo que no hace tanto tiempo hablábamos de la sexta como las 12 del mediodía, porque la palabra siesta viene de que a la sexta hora, que era el mediodía a las 12, la gente se echaba una siesta, ¿sabes? O sea, igual hace no tanto... Qué bueno. No, mola. En la lengua está todo. La etimología, si sigues el rastro, lo dice Alejo siempre, ¿no? Y el amarretaco que mi madre decía siempre para tomar el almuerzo debe ser en euskera, es amar es 10 y entonces es la comida de las 10 o algo así, sí. Qué bueno, sí. Esa, o sea, la que ha dicho Laura es que ya me la había contado a mí y la otra no me la sabía, así que me la apunto. Muy buena, sí, señor. Es que eso siempre queda en la etimología, ¿no? Y además me gusta porque quedará ahí como también como, ahí va, mira, la hora sexta, ¿no? En plan de, como queda ahí una reminiscencia de que se usaba aquí también, ¿no? No es que no digan, no, es que eso es la gente esta, los semitas y tal, no. Coño, si esta es una palabra, ¿no? Española y pues que se utilizaba aquí, entonces siempre en el lenguaje queda. Lo enteré hace poco yo también y como me gustan tanto, pues me hizo mucha gracia. Dije, anda, el origen.